Buenas tardes, hermano. Que Dios les bendiga. ¿Estamos contentos? ¿Estamos gozosos? ¿Estamos al gozo de Cristo? Qué bueno estar en la casa del Señor, hermano. Qué bueno, esto es una bendición tremenda. Yo no me canso de repetir que es una bendición cada vez que nos reunimos en la casa de Dios, casa de oración, con los santos de Dios, con los hijos de Dios, los que conforman su verdadera iglesia, la iglesia universal de Cristo. Qué bueno verle a cada uno de ustedes y a los hermanos que nos visitan también. Nos da gusto que estén con nosotros aquí hoy. Y recordando siempre que hay una iglesia, hermanos y amigos nuestros que nos ven a través del internet, también reciban saludos y bendiciones en este día, y esperando al Señor que sean edificados, tanto nosotros aquí como iglesia local, también a los hermanos que nos ven a través del internet sean edificados y bendecidos por la palabra, porque aquí no hacemos otra cosa que exponer, compartir la palabra de Dios. Así que, hermano, nuestro hermano Mark está repartiendo un documento nuevo. Básicamente eso es Daniel 9, 24 al 27, normalmente las 6 versiones que utilizamos aquí en el estudio de Zacarías, y yo le he añadido una versión que es la versión pechita. Realmente, hermano, eso es para que usted lo lleve a su hogar, haga la lectura de estos versículos, Daniel 9, 24 al 27, en las 7 versiones que usted tiene, para que usted tenga un conocimiento más amplio, lo que llamamos hermenéutica, el sensus plenión, a través de estas diferentes versiones. Usted lea, normalmente nosotros usamos Reina Valera 1960, pero es bueno ver otras versiones que nos dan más claridad, más amplitud de lo que Dios está hablando en su palabra, y vamos a estar hablando un poco el próximo domingo sobre esta versión pechita, la importancia de esta versión pechita, ya que es un escrito, una traducción del arameo al español. Recordemos que Jesús hablaba los 3 idiomas, hablaba hebreo, que era el lenguaje en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo sacerdotal. Hablaba también griego, porque era el idioma político de ese entonces, pero su conversación cotidiana, diaria, era en arameo con sus discípulos. Y por tanto, los escritores de la Biblia, cuando traducen del arameo las palabras del Señor, por ejemplo, sus apóstoles, como Mateo, tenían que traducir eso del arameo al griego. Por tanto, cuando leemos la Biblia pechita, que es una traducción del arameo directo al español, nos da mucha más amplitud sobre todo los 4 evangelios. ¿Y por qué traemos la pechita hoy para este estudio de Daniel? Porque Daniel 7 y 9 al 9 fue escrito realmente en arameo. Y es muy importante para poder llegar a ese sentido más amplio que estamos estudiando. Este documento es para que usted se lo lleve a su hogar y durante la semana pueda ir leyendo, estudiando, escudriñando en oración ante nuestro Dios para crear entendimiento. Y el próximo domingo que vamos a entrar en el texto como tal de Daniel 9, 24 al 27, discutiendo estas versiones y dando una exposición, tratando de interpretar esto correctamente. Esta profecía de la semana 70, los hermanos que nos están visitando por primera vez, los que se están añadiendo a nuestros hermanos que nos ven a través del internet, estamos estudiando Zacarías. Hemos hecho un paréntesis, Zacarías 9:9, para estudiar estas 70 semanas de Daniel, para tener una amplitud más clara, lo que corresponde a lo que sigue el libro de Zacarías 9:10 en adelante hasta el capítulo 14. Así que si usted ha hecho las anotaciones, tiene todo el material. Por eso hemos querido hoy traer todo el material que hemos dado. Se supone que los hermanos que habitualmente vienen a la escuela dominical en esta clase tengamos 5 documentos. 5 documentos. Y al menos tenemos el bosquejo. Uno que sí es muy importante que usted lo tenga es el segundo documento que dimos sobre el Mesías, que hay una tabla que vamos a discutirla hoy, que es el calendario judío y el calendario gregoriano. Vamos a estar discutiendo eso, es muy importante que usted lo tenga. Si algún hermano no lo tiene, que es nuevo, se está añadiendo a la clase, me lo hace saber. Tenemos varias copias aquí. Y hay otro documento que es muy importante que usted lo tenga, que lo estamos discutiendo, son las plantillas. Lo entregamos, creo que fue la semana pasada, y es muy importante que usted lo tenga. Tenemos varias copias que nos quedan para que ustedes tengan este material. Usted levante la mano, si no después en la clase nos hace saber si pastor. Del Mesías, eso lo tenemos aquí, pastor. Eso es muy importante porque ahí tenemos una tabla. El hermano Man se llevó las carpetas. ¿Queda alguno, hermano? Quedan aquí.
del Mesías para el pastor, donde está la tabla de Daniel, la tabla cronológica. Hay un documento que dice el Mesías, que básicamente este documento lo digo para que usted lo tuviera en su casa, y muy importante porque ahí corresponden los versículos del 9:9 hasta el 9:17, lo que estamos estudiando de Zacarías. Sería bueno que guarden estos documentos, y hermanos, no que los guarden, sino que los puedan estudiar en su hogar. Creo que ha sido bastante claro. Tenemos todo el material, el que no lo tenga, nuestro hermano Mar está repartiendo algunos de esos últimos dos que repartimos, que es las fichas, las diapositivas, el PowerPoint que vamos a estar discutiendo. Vamos a terminar esto hoy, para el próximo domingo entonces entrar al texto bíblico con todo lo que hemos tenido. Y hermano, a mí me gusta que la clase sea interactiva, dinámica, que vengan preguntas, contestamos ¿verdad? Lo más breve posible, recordando el tiempo que tenemos limitado. Y me gusta que haya estas dudas, preguntas, comentarios que añaden, rebustecemos en la clase, porque lo edificamos todos, ¿verdad? Y por eso queremos ir pausadamente. Hemos recibido varios comentarios de hermanos de nuestra congregación y hermanos que nos vienen a través del internet, que si podríamos ir un poco más despacio. Y como tenemos permiso de nuestro supervisor pastor, Azael González, también de nuestro director, Omar Soto, y Dios lo ha querido así, pues vamos a tomarlo todavía un poco más suave. Lo importante, hermano, que salgamos de aquí sabedores de la palabra, lo importante. Nosotros no tenemos un programa que tenemos que tener tantas clases en esta cantidad de tiempo. Vamos a caminar pausadamente hoy y el próximo domingo, sobre todo. Vamos a entrar ya a lo que es el texto bíblico, con todo lo que el texto introductorio que hemos tenido, que hemos llevado. Y como normalmente ustedes me hacen muchas preguntas a mí, yo quiero hacer varias preguntas hoy, para ver si hemos entendido lo que hemos estudiado. Usted contesta o yo puedo mencionar a algunas personas que nos puedan contestar estas preguntas para estar claro si hemos entendido lo que hemos estudiado sobre esta profecía de la semana 70 de Daniel, muy relacionada con Zacarías 9:9 y todo lo que va a acontecer en todo el libro restante, el libro de Zacarías. Según el colorario que le entregamos, estamos básicamente contestando en este estudio introductorio 6 preguntas principales o más generales sobre este tema. ¿Qué son las 70 semanas? ¿Cómo se interpretan estas 70 semanas? ¿Cómo se divide la división de estas 70 semanas? ¿En base a qué son estas 70 semanas de Daniel? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo comenzó a cumplirse esta profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Qué es lo que activa ese reloj cronológico de Dios en cuanto a profecía bíblica? ¿Y qué se ha cumplido, esto es muy importante, de esas 70 semanas de Daniel? Al menos hemos contestado 3 preguntas de estas 6. ¿Qué son las 70 semanas? O más bien, ¿de qué se conforman esas semanas? Semanas de año. ¿Qué palabra en el lenguaje hebreo hemos discutido que se refiere a semanas de año? Shavuim, Shavim. Shavua es semana en singular. Shevuim, semanas. En el contexto hebreo, discutimos que cuando el hebreo habla de semanas, no tiene que hacer ninguna especificación para el oyente hebreo interprete que se refiere a semanas de año. Sin embargo, cuando el hebreo quería especificar que eran semanas de día, ¿cuál era la palabra? Yamim, Shavuim, Yamim, semanas de día. Y dentro del mismo contexto, en esta escuela dominical hemos aprendido lo que es el contexto de un estudio bíblico, contexto inmediato, el versículo que le precede y el que continúa. Muchas veces tenemos que leer el capítulo completo o el capítulo anterior, y muchas veces todo el libro que estamos estudiando. Discutimos aquí que el contexto inmediato, estamos estudiando Zacarías 9, 24 al 27, dice Shavuim, Shivim, semanas de año. Pero en el 10, 1 y 2, el capítulo que continúa, Daniel dice que hizo un ayuno de 21 días, 3 semanas. Ahí dice Shavuim, Yamim. Y hermano, tenemos que estar claros nosotros como iglesia sobre este conocimiento para que podamos exponer lo que es consecuente con la Biblia. Nosotros no seguimos una doctrina, nosotros seguimos una doctrina bíblica, lo que dice la Biblia. Y a partir de la Biblia es
que tenemos la interpretación correcta a través de ella misma, que es su propio intérprete. Por tanto, si son semanas de años, que son 7 años, y son 70 semanas, ¿cuántos años es el total? 490 años. Discutimos que hay al menos 4 escuelas de interpretación. Hay muchas escuelas, pero las principales son 4 escuelas de interpretación. Discutimos que era la interpretación mesiánica tradicional. Ellos hablan que en realidad no son 490 años, sino más bien son 70 años desde el nacimiento de Jesucristo, muerte, resurrección y la destrucción total de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Por quién? Por el emperador Tito, que habla ahí. Daniel también habla de un príncipe de un pueblo que ha de venir y destruirá la ciudad. Eso pasó 37 años después de la cruz del Calvario. Ellos interpretan, los judíos, esa interpretación judaica de que eso es las 70 semanas de año. Yo creo que hay muchas cosas que están por acontecer que no han acontecido. Por tanto, descartamos esta interpretación. Otra interpretación, la interpretación liberal. ¿Quién podría decirme algo sobre la interpretación liberal? Los liberales, más llamados cristianos evangélicos, quitan toda autoridad de Jesucristo, no creen en lo sobrenatural de la Biblia. Nosotros creemos en todos los milagros que habla la Biblia, porque Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y creemos que en Jesús, esa persona humana, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No era, es Dios. El gran yo soy. Ya, Yeshua, Yamashiach. Eso vamos a estar discutiendo esa frase en el día de hoy. Y a Jesucristo no se le dio un nombre sobre todo nombre. A Él se le dio el nombre sobre todo nombre, que es muy distinto. No es uno entre muchos, es el uno, el único, en el griego, el monogené. Ya, Yeshua, Yamashiach. Ese es al Dios que usted le sirve, que al Dios que yo le sirvo, Jesucristo. Otra interpretación que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dicen, no le prestan ni atención a la profecía bíblica. No estudian la palabra de Dios. Porque ellos dicen que la palabra de Dios es teos nustas, solamente interpretada por el Papa. Ni los cardenales pueden interpretar la Biblia. Simplemente lo que el Papa dice, eso es lo que ellos se dejan llevar. Ellos dicen que esta palabra de Dios, teos nustas, solamente la puede interpretar el Papa nada más. El Papa que esté de turno en ese entonces. No, la Biblia dice que la Biblia es una revelación de Dios para nosotros, los hombres. Hay misterios que pertenecen a Dios. Hay cosas difíciles de interpretar, de entender en la Biblia, pero si está en la Biblia es para que nosotros podamos entender. Yo siempre cuando hago mi estudio bíblico, yo me amparo en la palabra de Dios. Dios mío, no entiendo esto, es muy difícil para mí, pero tú dijiste en tu palabra, tú dices en tu palabra, Santiago 1:5, que cuando yo entienda algo, venga ante ti en un corazón sincero de aprender tu palabra para edificarme, no para especular, no para deslumbrar a la gente. Entender tu palabra y ayúdame en el poder de tu Santo Espíritu a vivir conforme a tu palabra. Y hermano, cuando usted va humillado, humilde, con un corazón sincero, lo que llamamos nosotros en el hermenéutica un espíritu correcto ante su Dios, Él le dará hasta que sobreabunde entendimiento de su palabra. Amén. Qué bonito, hermano. Amén. Esto es precioso, el estudio de la palabra de Dios. Hay, hermano, escuche, el hermano ha dado, yo digo, el clavo. Todo lo revelado, la Biblia ha sido revelada, inspirado por Dios para nosotros, para nuestros hijos. No dice solamente para los apóstoles, no solamente dice para el Papa, no, ha sido para todos nosotros, para todos sus hijos.
Y para nosotros poder entenderlas tenemos que caminar en el Espíritu. Por eso que el impío no puede entender estas cosas porque son espirituales. Yo tuve una llamada muy triste el día de hoy, hermano, que me entristeció por dos cosas. Porque esta persona me dice, no, lo pasa como usted se pasa metido en la iglesia. Yo me imaginé que estaba en la iglesia ahora. Y son personas que uno ama y aprecia mucho. Cuando esta persona me habla de estas cosas, rápido, hermano, la Biblia, la palabra de Dios que está en nosotros. Dice Hechos 26:9, dice el apóstol Pablo. Sí, pero rey Agripa, pero yo no fui rebelde a la misión celestial. Yo estoy aquí en la iglesia, primero, porque Dios manda, hace convocatoria santa a que yo me congregue con su iglesia. Uno. Segundo, por la necesidad que tengo de mi Salvador, de verlo manifestado en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Porque necesito escuchar la palabra que Él tiene a través de su vocero en la tarde de hoy. Por mi necesidad como hijo de Dios, no por religión, no por un hábito. Y tercero, porque no he sido ni quiero ser rebelde a la convocatoria santa, al llamado santo de Dios. Por eso Pablo dice, no he sido rebelde a la visión celestial. Nosotros decir eso en él, con nuestro hermano, el apóstol Pablo. Y entonces llegamos a la interpretación cristiana, evangélica, que se conoce también como la interpretación del paréntesis. ¿En cuántos segmentos se dividen estas 70 semanas? 3 segmentos. Un segmento de 7 semanas de 7 años, 49 años. Un segundo segmento de 62 semanas de 7 años, totalizando 434. Una última semana que está por cumplirse, una de 7 años. 7 años de la tribulación. Pero entre esas semanas 69, 7, primer segmento, más las 62 que son continuas, son segmentos para que nosotros podamos entender qué pasó en ese primer segmento. En ese primer segmento de esas 7 semanas de 7 años, ¿qué aconteció? La reconstrucción de Jerusalén, sobre todo el muro, sus plazas, sus caminos, en el año 395 antes de Cristo. Y continuadamente, o sea, de corrido, las otras 62 semanas, totalizando 69 semanas que se cumplen ¿cuándo? ¿O se cumplieron cuándo? El entrada triunfal, Zacarías 9:9, Mateos 21:1, 11, Juan 12 a 19, también Lucas y Marcos hablan de eso, de la entrada triunfal de Jesucristo. Eso es lo que determina el cumplimiento de la semana 69. Hermano, escuche, no la cruz del Calvario, fue la entrada triunfal el 10 de Nisan del año 33 después de Cristo. El viernes 14 de Nisan, que es el día de la expiación, Cristo es crucificado, porque Daniel 9:26 dice, y después se le quitará, después de esa semana cumplida, que fue el lunes 10 de Nisan, se le quitará la vida al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, y en ese paréntesis, cuando se le quita la vida al Mesías, hay un cumplimiento. Se destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén en el año 70, sobre todo el templo, hermano. 1.200.000 judíos matados allí por el Imperio Romano. Una destrucción tremenda en el año 70, pero aún, hermano, lo que está hablando aquí el profeta, esa semana 70, dice que jamás en la historia humana se experimentarán cosas como allí en la gran tribulación, que es la semana que estamos estudiando, esa semana de la tribulación. Ahora, ¿qué está pasando en ese tiempo del paréntesis? ¿Por qué este paréntesis? Cristo conformando su iglesia. Rechazo del pueblo judío también estaba dentro del plan eterno de Dios para conformar a su iglesia. Recordemos, pero Jehová Dios
aunque la presencia salió del templo, no ha dejado de trabajar con su pueblo. Romanos 8, 9, 10 y 11 habla del plan que Dios tiene con su pueblo Israel. Pregunto yo, ¿tiene usted en sus oraciones al pueblo de Israel? Tenemos que orar, hermanos, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Hoy en día el pueblo es la iglesia, nosotros. Pero Dios no ha cortado su plan para con ellos, porque es el plan del evangelio eterno de Dios. Y vamos a estar, discutimos la semana pasada, un hermano nos está pidiendo, si alguno usted no lo tiene, algunos hiatos, los discutimos en la clase anterior para que no lo pueda apuntar, nos pueda tener, vamos a tener varios minutos en la pantalla, hiatos, paréntesis que hay en la Biblia, que nosotros llegamos a esta interpretación, según dicen los liberales, que nosotros hacemos, que dijimos la semana pasada, una exegesis. ¿Qué discutimos que era una exegesis? Llevar la Biblia a que la Biblia, Dios diga lo que Él no dijo. ¿Ves? Nosotros nos dejamos llevar por la Biblia, aquí hay varios hiatos, hermanos. Entre un versículo y otro hay un hiato indefinido. Porque ahí está hablando cuando Israel fue rebelde, Daniel 11:35, y el 36 dice cuando vuelva a Jehová. ¿Ha vuelto el pueblo de Israel a Jehová hasta el día de hoy? No. Daniel escribe este capítulo 11 en el 538 a.C. Han pasado 2000, casi 600 años, y todavía el pueblo de Israel no ha vuelto su vista, no ha doblado su cerviz en humildad para recibir, hermanos, sobre todo a Jesucristo como su Mesías esperado. Discutimos varios hiatos indefinidos, muchas veces entre un versículo y otro, o dentro de un capítulo al otro capítulo. Aquí desarrollamos más bien lo que era la segunda carta a los tesalonicenses, primera carta, perdón, a los tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, que habla del rapto de la iglesia. Sin embargo, el capítulo 5, del 1 al 11, habla de su segunda venida. Por tanto, entre uno y otro hay al menos 7 años de diferencia. Hay un hiato, un paréntesis indefinido. Discutimos la semana pasada qué es lo que activa o qué suceso, qué evento hace que comience la semana 70 de Daniel. ¿El rapto de la iglesia? No. El decreto firmado. El decreto firmado con el anticristo con Israel. Por tanto, no sabemos qué tiempo transcurre, la Biblia no nos dice, desde que la iglesia es raptada hasta ese decreto, ese pacto que era el anticristo con el pueblo de Dios, Israel. Por tanto, entre primera de los Tesalonicenses 4, 13 al 18, al capítulo 5, no sabemos qué tiempo, qué lazo de tiempo, por eso llamamos un hiato indefinido. ¿Lo anotaron? Hermano, muy importante, ¿sabe por qué? Se olvidó hace 2 semanas, se olvidó este detalle. Me disculpan, me perdonan, porque las personas que están haciendo esto han sido muy diligentes. Le damos gracias a Dios por eso. Tenemos hermanos aquí muy comprometidos por la obra de Dios, por la iglesia. No se nos ha olvidado el compromiso que hicimos por la iglesia sobre las Biblias de estudios. Lo que hablamos en una semana fue que queríamos terminar esta profecía de Daniel, pero ya tenemos, hermanos, la asistencia de nuestra hermana Miriam Aguilera. Muy diligentemente ha llevado la asistencia a la iglesia, a nuestra escuela dominical. De las 41 personas que habitualmente vienen a la escuela dominical, aquí están todas las personas, y tenemos los 9 hermanos que tuvieron asistencia perfecta durante noviembre y diciembre. ¿Por qué le digo que anoten todo esto? Porque la próxima semana vamos a traer las preguntas. Hay 9 hermanos, 2 Biblias para los hermanos que contesten estas preguntas que van a ser verificadas por nuestro pastor Asael González y mi persona, para sacar las 2 personas que van a obtener la Biblia de estudio Mundo Hispano. A vos te paréntesis, hermano, porque ya se me está olvidando. Recordemos que hay una Biblia de estudio Mundo Hispano, 3000 páginas, básicamente una enciclopedia bíblica. Para las personas que, de estos 9 hermanos que tuvieron asistencia perfecta, contesta esta pregunta, sacamos la persona, hermanos, no es una competencia. Aquí simplemente son 9 hermanos, no tenemos 9 Biblias, tenemos 2 Biblias.
y queremos sacar, ¿verdad?, dentro de sus propias palabras, como hemos discutido aquí en el estudio de Zacarías, que vamos a terminar Dios mediante la próxima semana. Y la segunda persona va a tener que ser la misma Biblia, pero ya en tapa dura. Y hoy va a estar dando, yo sé que hay varios hermanos que ya la tienen, la Biblia de estudio, vamos a estar, varios detalles que vamos a estar para poder estudiar allí. Pero son 9 hermanos, 2 se llevan la Biblia de estudio, los otros 7 vamos a tener un comentario bíblico conciso de toda la Biblia en tapa dura. O sea que estos 9 hermanos, los 9 vamos a tener algo, hermanos, esto es para incentivar, para que podamos estar aquí estudiando la palabra de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Esto no es competencia, hermano. Y algo que a mí me agrada mucho, estaba discutiendo hoy con mi esposa en la mañana, que de este listado de noviembre a diciembre, las 43 personas que habitualmente vienen, tenemos una asistencia de un 86%. Amén. Escuche, 86% de lo que es pedagogía, eso es buenísimo. 90% excelencia. Y eso es lo que queremos aquí, excelencia para nuestro Dios, asistencia para que podamos crecer el conocimiento de Dios. Aún así, nuestra hermana de enero sigue tomando las asistencias, pues cuando terminemos Zacarías, no sé si serán en 2 meses, 3 meses, volvemos a hacer nuevamente esto para que incentivar a los hermanos que asisten a la escuela dominical. Así que se me estaba pasando, se me estaba olvidando ese detalle. Hoy vamos a estar discutiendo, hermanos, algo muy importante también, que es los tiempos que Dios no toma en cuenta. Esto es una pregunta, varias personas que quisieron que explicáramos esto nuevamente. Ustedes lo tienen ahí en su colorario, que es la plantilla número 6. Vamos a estar discutiendo eso, para que podamos estar ¿qué es lo que queremos decir con esto de periodos, tiempos que Dios no toma en cuenta? En la Biblia, hermano, hay 4 periodos de 490 años, plantilla número 6, 490 años. Primer periodo, desde Abraham, desde que Dios hace la promesa a Abraham, hasta el éxodo a la tierra prometida. Hasta el tiempo que entonces el pueblo de Dios entra, toma posesión de la tierra prometida. Son 490 años. Anote dónde usted encuentra esto en la Biblia. Tenemos que ser consecuentes por la vida, porque hablamos aquí. Génesis 12 hasta Éxodo 14. Usted va a encontrar esos 490 años más 15 años, que esto es lo que está en rojo, son los años que Dios no toma en cuenta. ¿Por qué? Por la desobediencia de Abraham de tomar a su sierva Agar y tener hijo, el hijo Ismael. Por tanto, como eso no fue la promesa que hizo Dios, Dios prometió a Abraham, tu esposa Sarai tendrá un hijo tuyo, no tu sierva, no tu esclava. Por tanto, si usted suma esos 15 años, da un total de 505 años, pero hay 15 años de tiempo que Dios no toma en cuenta, que son los 15 años donde Abraham hizo coartar ese plan del soberano Dios. Éxodo, Génesis 12 a Éxodo 14. Otro periodo de 490 años es desde el Éxodo, desde que entran hasta la dedicación del templo de Salomón. 490 años. ¿Dónde encontramos eso? Anote. Desde Éxodo 15 hasta el segundo libro de Samuel, capítulo 7. O sea, tendría que usted leer el resto de Éxodo, del capítulo 15, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué, primer y segundo libro de Reyes. Y ese es el tiempo que comprende esos 490 años. Ahora, a esos 490 años se le suman, por eso está aquí en rojo, se le suman 131 años que el pueblo estuvo en desobediencia en la tierra prometida, que se conoce como el periodo de los jueces. Tuvieron más desgracias y derrotas que nada en el pueblo de Israel en ese tiempo por la rebeldía del pueblo de Dios. Por tanto, dentro de ese tiempo, si usted
usted le quita 131 años, quedan 490 años. Ese es el tiempo que Dios no toma en cuenta por la desobediencia de su pueblo. Un tercer periodo es de la dedicación del templo, de esa dedicación del templo hasta el regreso de Babilonia. 490 años, pero hay un periodo de 70 años que Dios no toma en cuenta por la desobediencia. ¿Qué periodo es este? Las 70 semanas, no, los 70 años de cautiverio, hermana Claudia. 70 años. Lo que estamos estudiando en Zacarías, ese tercer periodo. Por tanto, son 490 años más los 70, 560 años. Pero de esos 560 años hay 70 que Dios no toma en cuenta, que son los 70 años de cautiverio, porque no era plan de Dios. Dios los envió allí por su desobediencia. ¿Dónde encontramos eso? Anoten. Segundo libro de Crónicas, del 7 hasta el capítulo 36. Tiene que leer Esdras, Nehemías. Sí, escuchen, porque comprende ese periodo. Los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Tienen que leer los 12 profetas menores. ¿Por qué? Hay una profecía, hay unos profetas que fueron pre-exílicos, hermana Gini. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los 4 profetas mayores. 4 profetas mayores. Los 12 profetas menores. ¿Por qué tienen que ver los profetas? Para que vea el contexto que pasó antes, o sea, preexílico, durante el exilio y post-exílico. Zacarías es un profeta post-exílico, escribe después del exilio. Ageo, post-exílico. Malaquías, post-exílico, los únicos 3. Durante el exilio, Daniel. Y gran parte Jeremías. Jeremías escribió antes del exilio y durante el exilio. Y Malaquías, son los últimos 3 libros del Nuevo Testamento, profetas menores, escribieron después del exilio. Daniel escribe durante el exilio. Recordemos esta semana, él escribe, o sea, Dios le da esta revelación, él escribe esta parte en el 538. Él estaba consciente de que estaba cerca el tiempo de que el pueblo de Dios fuera liberado, porque él estaba leyendo a qué profeta, profeta Jeremías, que decía los 70 años de cautiverio. Hermano, y un dato muy importante, anote esto. ¿Por qué llamamos algún paréntesis, hermano, para clarificar esto? ¿Por qué decimos profetas mayores y profetas menores? Porque hay 4 profetas, escuchen, 4 profetas mayores, pero son 5 libros mayores, porque Jeremías escribió Jeremías y Lamentaciones. O sea que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5 libros, 4 profetas mayores y 12 profetas menores. ¿Por qué esa distinción? Sobre todo los judíos hacen esta distinción. ¿Por qué? No por orden, no por la importancia, porque todo es importante, pero es palabra de Dios. Simplemente por la extensión de los escritos. Yo estaba haciendo este estudio y Zacarías, el profeta que estamos estudiando, es el profeta menor más extenso. 14 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Pero sin embargo, Daniel tiene 357 versículos y Zacarías 211. Casi el doble. Daniel, aunque son menos capítulos, recordemos que esta división de capítulos y versículos es del hombre, no es inspirado. Es del hombre que hace estas particiones. Y estos 3 profetas, Ageo, Zacarías, que estamos estudiando, y Malaquías, son escritores de post-exilio. Y hay un cuarto periodo de 490 años, que es lo que estamos estudiando, las 70 semanas de encima allí. Durante el exilio, tú decías Daniel y Jeremías. Daniel y Jeremías. Esos 2. Escribieron durante el exilio. Recordemos que Jeremías escribió antes de la destrucción de Jerusalén y durante el exilio. Inclusive, él vio todo el desastre. Él escribió durante ese exilio. Inclusive, hermana, antes de la destrucción, escuchen, en el 587 a.C.,
En el 606, o sea, al menos 20 años antes, hubo una invasión de Nabucodonosor, donde fue cautivo el profeta Daniel. Y Jeremías vio eso cuando se llevaron a Daniel jovencito, 17 años, en cautiverio. Y él está escribiendo antes, para que el pueblo se arrepintiera, para que no viniera ese castigo de Jehová, llamando al pueblo, una convocatoria al arrepentimiento. Vio toda la destrucción, vieron los primeros cautivos, vio las tres etapas. 606, 597 y en 587 vio estas tres grupos de exiliados, cautivos que fueron llevados. Y él vio toda la destrucción total, inclusive él vio desolada a Jerusalén. Dice como cabaña enmelonada. Como una cabaña que se hace, lo tuvimos aquí, la siembra, durante los 6 meses, 5 meses de siembra, cuando se acaba ya la cosecha, se marchan los agricultores y dejan esa cabaña ahí abandonada. Así fue dejada Jerusalén por la desobediencia del pueblo. Lamentaciones va pegado a Jeremías. Hermana, eso es una... Daniel, Jeremías, Lamentaciones. Tremendo esa profecía de Lamentaciones. El lamento, lo que pasó el pueblo por no arrepentirse, por no endurecer, por endurecer su corazón, endurecer su servicio. El cuarto periodo, hermano, vamos a caminar rapidito, el cuarto periodo, desde, escuche, la entrada triunfal, que se cumple la semana 69, hasta la semana 70, que aún no ha acontecido. Tenemos un hiato indefinido, un periodo de tiempo, pero yo no hay un signo de pregunta, no sabemos qué tiempo. Pero en este caso, escuche, hermano, lo importante de la profecía es por el plan eterno de Dios que es soberano. Ese tiempo, Jehová Dios, Jesucristo, el Santo Espíritu, el Dios triuno, conformando su iglesia. Plan de Dios. No sabemos, hermano, ahí están dando fechas. Nosotros no sabemos cuándo va a comenzar esa semana 70 de año. Nosotros estudiamos estas 70 semanas, hermano, porque es Biblia y tenemos que estudiar para poder entender el libro de Zacarías. Pero nosotros no esperamos la semana 70. Nosotros esperamos a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Yo quiero que Cristo venga. Mi corazón, que venga ya. Yo espero, no, tenemos que estar a la expectativa. Esperamos a Cristo, no esperamos señales. Estamos conscientes de las señales porque son bíblicas. Las señales son para Israel y las naciones. Pero si usted ha tenido la oportunidad de poder predicar, compartir a varios judíos, usted tiene que estar consciente de las señales, porque está hablando de los judíos. Nosotros queremos que los judíos hoy día se vayan a la iglesia. Lamentablemente muchos quedarán, que tiene la tribulación, 2/3 partes de los judíos serán cortados. Vamos a estar discutiendo hoy sobre lo que es guerra. Por tanto, a eso se refiere Zacarías 9:9 y Daniel 9:25. Entrada triunfal. ¿Qué se cumple en la entrada triunfal de Jesucristo? Zacarías 9:9 y Daniel 9:25 al 26a. Eso lo vemos ahí en Mateo, anoten estos versículos si no lo han anotado, Mateo 21, 1 al 11, Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 28 al 40 y el Evangelio de Juan 12, capítulo 12, versículos 12 al 19, el cumplimiento de esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, ofreciéndose como su Mesías esperado, tan esperado. Hermano, ¿por qué el pueblo de Dios, Israel, los judíos, no pudieron reconocer que ese era el Mesías esperado? ¿Por qué no pudieron reconocerlo? Porque no eran diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Porque si hubiesen estudiado las 70 semanas de Daniel, sabían que ese era el tiempo que estaba entrando allí, era su Mesías esperado. No hubieran reconocido porque la palabra lo está diciendo. Ahora, hermano, no juzguemos a los judíos. Es muy fácil para nosotros porque tenemos toda la revelación completa de la palabra de Dios. Es muy fácil decir, no, ¿por qué no lo vieron? ¿Por qué no? Hermano, podemos decir porque hay gente, no impíos en la calle, gente nominalmente llamados cristianos dentro de la iglesia y no entiende que tienen una vida en santidad delante del Señor. No el impío, nosotros los que estamos, que conformamos la iglesia, tenemos que reconocer que Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Señor y Dios, dueño y amo
amo de nuestra vida, el déspota, Jesucristo. Y a ese Cristo, de la única forma que yo le agrado a Él, es viviendo una vida en santidad, en el poder de su Santo Espíritu, conforme a su voluntad, no a la mía. Oiga, la iglesia, no podemos entender eso. Muchos de nosotros, hermanos, somos a veces rebeldes al servicio de nuestro Señor. Ahora, una pregunta que vamos a estar contestando hoy: ¿en base a qué son estos 70 años? Desobediencia, ¿verdad que sí? Desobediencia del pueblo de Dios, Israel. Vamos a estar discutiendo varios detalles muy importantes. Hay una transgresión del pueblo de Dios que se conoce como lo que es guardar el año sabático. Hermano, muy importante, esto viene en las preguntas. El año sabático lo tienen ahí en el colorario número 7, la mantilla número 7. El año sabático, Levíticos 25, 3 y 4. Escuche, hermano. Levíticos 25, ese capítulo 25, 1 al 7, habla sobre el año sabático. Del 8 al versículo 55 habla del año del jubileo, que tiene una relación uno con el otro. Vamos a estar discutiéndolo ahora. Año sabático se refería a que el pueblo de Dios debía cultivar, sembrar y cosechar la tierra por 6 años, y el séptimo año tenía que dejar que la tierra reposara por mandato de Jehová. Y ellos sembraban el año 6 y el año 7 y volvían otro ciclo y seguían sembrando y sembrando y no le daban descanso a la tierra. Pero más importante, hermano, que el descanso a la tierra era por una orden imperativamente de Dios, y ellos desobedecieron, siendo, hermano, duros de servicio. Tú dices esto, pues yo hago esto. Y a veces usted y yo somos tan así como estos. Tú dices esto en tu palabra, pues yo hago esto. Por tanto, cuando usted está en rebeldía, hermano, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted no deja de ser hijo de Dios, pero deja de recibir las bendiciones de Dios. Dios no va a bendecirlo a un hijo rebelde, a un hijo que es indisciplinado. Dios no lo va a bendecir a Dios. Usted guarda las bendiciones que Dios tiene para usted. Y trae castigo, hermano, porque yo no me canso de repetir: Dios perdona el pecado. ¿Dios perdona el pecado? Sí, Dios perdona el pecado. Dios lo que no condona, no pasa por alto el pecado. Distinto. Dios perdona el pecado, Dios no lo condona. O sea, el pecado no va a pasar por alto. Él no condona el pecado. Por tanto, segundo libro de Crónicas 36, 21 habla del año sabático, para que usted pueda leerlo en su hogar. Ahora, ¿qué equivalía a esto? Esto equivalía a 6 años de siembra y 1 año de descanso, que conformaba una semana de 7 años. Y el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no hizo caso a este mandamiento del Señor. Ahora, hay otra cosa que se llama el año del jubileo. Discutimos aquí brevemente una clase del año del jubileo. Eran 7 años, 7 veces, 7 por 7, o sea, 7 años sabáticos conformaban el año del jubileo, que era el año Yovel, en el hebreo Yovel, de las trompetas de alegría. Aquellos terratenientes que tenían muchos terrenos, que muchas veces hacían préstamos, empeñaban, las propiedades de ellos volvían nuevamente hacia ellos. Los esclavos quedaban libres. Por tanto, había una alegría tremenda, porque seguro si te pierde algo, vuelve a recuperar la alegría. El esclavo quedaba en libertad. Y era una fiesta de las trompetas, un año de celebración, el año de jubileo. Vamos a estar viendo aquí 7 años sabáticos equivalía a 1 año de jubileo. O sea, 7 años por 7, 49 años, más 1, que era el año Pentes, el año 50, el año de jubileo, el año de la trompeta. Mira la relación que tenemos cuando estamos estudiando. Ahora, ellos fallaron esto 70 años sabáticos.
70 por 7, 490 años. Los 490 dividido entre 7 son 70 años de cautiverio. El exilio 606 al 536 antes de Cristo. Porque estamos estudiando Zacarías. Ese exilio, eso se refiere a esos 70 años, porque el pueblo se brincó 490 años de años sabáticos. Sí. Eso es de Artajerjes Para atrás. O sea, eso es antes del exilio. Antes del exilio. Eso es antes del exilio, antes del 606. El pueblo tuvo rebelión y hubo profetas que hicieron llamado a esto. Vamos a estar discutiendo más en breve. Ahora, hermano, Daniel 9, 1 y 2. Daniel sabe que ya el tiempo se acerca porque él estuvo leyendo, que yo veo en el colorario, Jeremías 25, 11 y Jeremías 29, 10. Por eso que en el 538 él hace esta oración pidiéndole a Dios que perdone su pecado y el pecado del pueblo y que libere, que tenga misericordia de su pueblo, porque Daniel había estado leyendo la profecía de Jeremías que hablaba de los 70 años de cautiverio y él sabía que ya estaba cerca el tiempo, tan cerca, hermano, que 7 meses después el pueblo de Dios es liberado del exilio. Ahora, ¿qué corresponde a este año de jubileo? Si ellos se brincaron por 490 años sabáticos, que son 49 divididos, 492 entre 49 son 10 años de jubileo que se brincó el pueblo de Dios. Y 10 años de jubileo por 7, 70 años de cautiverio. Recordemos, hermano, la profecía de Dios no es matemática, es panorámica, pero para nosotros ver lo más exacto que tenemos nosotros, escuchen, después de la palabra de Dios es la matemática. Y matemáticamente esta profecía es muy precisa, muy exacta. Estamos discutiendo esto para tener una amplitud de la precisión, de la exactitud de esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Por tanto, estamos contestando esta pregunta en base a qué son esas 490 años, esas 70 semanas. Años de jubileo, años sabáticos, el pueblo de Dios pasó por alto una afrenta directa ante su Dios. Ahora, hay unos pactos, hay unas promesas de Jehová Dios a su pueblo. Por tanto, el pueblo es rebelde, pero Dios sigue tratando con su pueblo que él escogió por su misericordia. Hay unos pactos, hermanos, esté pendiente de estos pactos, muy interesantes, muy importantes. Hay un pacto abrahámico, usted lo tiene en su plantilla número 8. Pacto abrahámico, Génesis 12, 1 y 3. ¿Qué se promete ahí a Abraham? 3 cosas: tierra, simiente y bendición. Ahora, ese pacto general, el pacto abrahámico, comprende 3 subsecuentes pactos. Es muy importante sobre lo que estamos estudiando ahora. Miren, de ese pacto abrahámico está el pacto palestino, Deuteronomio 31 al 10. ¿Qué se le está prometiendo en este pacto palestino? Tierra. Nosotros tenemos aquí una querida, amada hermana, que su padre es judío, y él espera el pacto palestino. Yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Tu papá tiene razón. Él como judío, él espera no la tierra de Israel, la tierra de Palestina toda. Ese hombre, yo lo conocí personalmente, tremenda persona. Me gustaría que esa reunión tuviera más tiempo para hablar de Cristo. Pero él espera el pacto, el cumplimiento como judío del pacto palestino, porque es promesa de Dios. Abraham, de quien él desciende, él espera el pacto palestino y se va a cumplir. Hay otro pacto que es el nuevo pacto, Jeremías 31, 31 al 34. Se le prometió, hermano, y ese nuevo pacto, no solamente los judíos, sino las naciones. Usted y yo ya no somos gentiles, somos iglesia de Cristo, pero en un tiempo éramos gentiles. Hoy día somos iglesia de Cristo. Tenemos el nuevo pacto, estaba incluido el pueblo de Israel,
y los gentiles que vendrían a través de ese nuevo pacto, esa bendición, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, para los gentiles. Gracias a Dios, y ahí estamos nosotros. Estamos en el plan eterno de Dios. No es porque el pueblo de Israel rechazó a Dios, entonces nos mira a nosotros. No, usted y yo estamos en el plan eterno de Dios. Amén. Pero hay unos pactos, unas promesas que Él le hizo al pueblo de Israel. Y eso es bendición. Ahora, hay un pacto que es el pacto davídico. Segundo libro de Samuel 7, 12 al 16, que se promete ahí simiente. No simientes, simiente, uno, Jesucristo. Y ese fue el que entró, Zacarías 9:9, en la entrada triunfal a Jerusalén. La simiente de Abraham, que está hablando ahí, Zacarías 9:9 y Daniel 9:25. Ahí se cumple lo que es ese pacto de la simiente, que Cristo tomará otra vez ese reinado que será eterno. Recordemos, hermano, Cristo, escuchen, no necesita del milenio para reinar. Cristo reina eternamente. Amén. Pero con una promesa que le hizo al pueblo de Israel, que reinará sobre todas las naciones, sobre todos los reyes de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Pero Cristo nunca ha dejado de reinar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Dios reina eternamente. Por siempre. Hermano, eternidad es no tiempo. Ahora, ¿cuándo comenzaron estas 70 semanas de Daniel? ¿Qué es el evento? Discutimos que es el evento que activa la semana número 70. Ahora, ¿qué da comienzo a este periodo de los 490 años de las 70 semanas de Daniel? Hay 4 decretos. Número 1, de Ciro en el 538 antes de Cristo, 7 meses después de Daniel 9:24 al 27. Daniel hace el clamor a Jehová, y Jehová, cumplimiento de su palabra, a los 70 años, entonces el rey persa, Medo-Persa, Ciro, decreta el retorno. Ahí están los versículos, lo tienen en la plantilla número 9, el retorno del pueblo de Israel del exilio. Otro decreto, Darío I, en el 520, cuando Zacarías comienza a profetizar. Recordemos que Zacarías comienza a profetizar en el 520 a.C., una parte de su profecía, y en el 518 entonces está lo del capítulo número 8 en adelante. Hay otro decreto de Artajerjes en el 458 antes de Cristo. Hermano, el primero, para que retornen al exilio. El segundo decreto es confirmación, ya que cambió de rey, confirmación del primero. Sí, mantengo el compromiso de mi imperio que hizo el rey antes de mí, Ciro. Yo me comprometo con ese pacto, con ese decreto. Es una confirmación. Y este tercero, de Artajerjes 458, básicamente está hablando de los rituales, de los sacrificios en el templo, de la parte económica. Ninguno de ellos activa el comienzo de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuál lo activa? El cuarto decreto por Artajerjes en el 444 antes de Cristo. Ahí comienza las 70 semanas de Daniel. Aquí comienza de Nehemías 2:1-9, cuando Nehemías es enviado por Artajerjes para que reconstruya no solamente el muro, sino toda la ciudad de Jerusalén. Vamos a estar viendo aquí, hermanos, que sus plantillos te tienen estos versículos para que los puedan estudiar en sus hogares. Pero vamos a ver aquí lo que está hablando de Daniel 9:25. Los retornos, hubieron 3 retornos. Primero en 538, viene este primer grupo con Zorobabel al frente. El segundo, el 458, que es básicamente el tercer decreto, que viene un grupo con entre unos 4.000 a 5.000 con Esdras, para la restauración del pueblo, básicamente lo que eran los sacrificios, lo que era lo espiritual económico. Y Nehemías en el 444, que retorna con el tercer grupo o gran grupo, que es la reconstrucción de la muralla, de las plazas
y de todos los edificios restantes de Jerusalén. Por tanto, en el 444, ese decreto de Artajerjes da el comienzo a las 70 semanas de Daniel. Hermano, vamos a hacer una pausa aquí por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hermana Yolanda. Hermano, el tercer decreto. Artajerjes 458, ahí está hablando de los sacrificios y la parte económica. El segundo es una confirmación del primero por el cambio de rey. Y el cuarto decreto de Artajerjes 444 es cuando se le da la orden a Nehemías a que retorne con 5,000 judíos a Israel. Hermanos, no solamente los judíos, sino que también había dinero, materiales, madera y una guardia que iba haciéndole, iba protegiendo a esta comitiva, iba a Jerusalén por el rey Artajerjes. Eso da el comienzo de las 70 semanas de la hermana Gini. Ciro, la primera. Ciro, el primero, 538, decreta el exilio, o sea que se terminó el exilio, que retornen a Israel. Darío, que es el rey nuevo que entra en 520, hace confirmación de ese decreto del rey Ciro. Básicamente es una confirmación de ese segundo decreto, pero un decreto. El tercero, por Artajerjes, que se refiere más bien a los sacrificios y la parte económica. Y el cuarto decreto, que es el que activa las 70 semanas de Daniel, es por Artajerjes en 444 antes de Cristo, que se reconstruye la ciudad y la muralla, y es terminada en el 395 antes de Cristo. Repitamos ese periodo de esas 7 semanas, corrido por las 62, terminando en el año 33 con Jesucristo en la entrada triunfal a Jerusalén. 10 de Nisan, lunes 10 de Nisan, y el 14 de Nisan, viernes, crucificado en la cruz del Calvario. Hermanos, ponemos de pies para seguir el próximo domingo con el estudio de las 70 semanas de Daniel. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos en casa de oración, en tu casa, Padre Santo, en comunión contigo, pero también con nuestros hermanos, Padre Santo, reconociendo que tú habitas, Padre Santo, en cada uno de tus hijos, Padre Santo. Ayúdanos a tener una perfecta comunión, Padre Santo, una perfecta fraternidad, Padre Santo, como iglesia tuya, como pueblo tuyo, Padre Santo y Padre de la gloria. Yo te pido en este día, Padre, que tú bendigas a cada hombre, a cada joven, a cada mujer, a cada niño, Padre, de esta iglesia local, pero también, Padre, de todas las iglesias que en este día rinden culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, a ti, Jesucristo, y esperamos pronto que venga por tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que tú sigas dirigiendo tu Santo Espíritu, todas las actividades, todo lo que se haga aquí en este lugar, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, Padre, te honremos a ti, te glorifiquemos a ti, Padre. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti. Y tus bendiciones para nosotros, tus hijos, Padre Santo. Bendice a nuestro pastor Azael González, siervo tuyo, mensajero tuyo, que viene con tu palabra, Padre Santo. Que sea una palabra que cimbre nuestros corazones, Padre Santo. Que atraviese nuestra alma, Padre Santo. Y ayúdanos, Padre, a ser humildes. Hacer los cambios necesarios que corresponden para caminar en santidad, Padre Santo, como corresponde a ti, un Dios que eres infinitamente santo, Padre. Prepáranos durante la semana, Padre Santo, y sobre todo con nuestras vidas a testificarte a ti, Cristo, Padre Santo, con nuestro caminar, Padre Santo y Padre amado. Te damos gracias, Padre Santo, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.